Ok, buenas noches, mi nombre es Miriam y en esta ocasión vamos a ver el tema de funciones hormonales de la hipófisis. A pesar de que esta va a ser una clase grabada, ustedes si llegaran a tener alguna duda acerca del tema, sin ningún problema, se pueden comunicar conmigo o con las compañeras que están organizando todas las asesorías, ¿va? Sobre el contenido vamos a hablar sobre las hormonas adenohipofisarias estimulantes, la hormona de crecimiento y por último a la prolactina. Ya que ustedes llevaron dos asesorías previas donde hablaron sobre las generalidades del sistema endocrino y sobre el hipotálamo, aquí ustedes tienen que recordar algunos puntos importantes porque pues el hipotálamo y la hipófisis van a estar estrechamente relacionadas, que incluso pues nos podemos llegar a confundir en sus nombres, porque vean, hipotálamo e hipófisis se escribe exactamente igual, ¿ok? Pero pues vamos a hacer algunas distinciones. Hipotálamo la vamos a encontrar en la parte superior, mientras que hipófisis la vamos a encontrar en la parte inferior. A la hipófisis también la podemos denominar como la glándula pituitaria. Esta es una pequeña glándula que va a estar situada o sentada en la silla turca. Literalmente, esta es una cavidad ósea que se encuentra a nivel de la base del cráneo. Entonces, nuestra hipófisis o bien glándula pituitaria está sentada en una silla turca. Y por arriba de ella vamos a tener al hipotálamo. Pero tanto el hipotálamo como nuestra glándula pituitaria se van a encontrar comunicadas gracias a un tallo hipofisario. ¿Sí? Entonces, este es el hipotálamo, toda esta bolita es la glándula pituitaria y ven cómo queda un pequeño puente. Ese es el tallo hipofisario, que permite la comunicación entre esas dos. Por otro lado, vean cómo el hipotálamo en esta imagen tiene una forma como de un triángulo, o bueno, aquí lo representa como un triángulo invertido. Por otro lado, la hipófisis tiene como dos lóbulos, como que parece como una nuez, por así decirlo. Lo importante es que en esta imagen vean que una parte de la glándula pituitaria está de color naranja y la otra está de color morado. Eso quiere decir que desde una perspectiva fisiológica, incluso embriológica, la hipófisis se va a dividir en dos partes. Y esto está muy diferenciado, no nos vamos a poder confundir. La que se va a encontrar en este caso de color naranja va a ser el óvulo anterior, pero ustedes lo van a reconocer como la adenohipófisis, mientras que la que está de color morado es el lóbulo posterior o conocida como la neurohipófisis. ¿Va? Aquí vamos a encontrar una zona intermedia. Esta es una zona poco vascularizada que la vamos a conocer parte intermedia. Realmente el nombre pues, nos ayuda mucho. ¿Dónde se encuentra la parte intermedia? Pues entre el lóbulo anterior y el lóbulo posterior. Ahora, vean para que pues, no nos vayamos a confundir en un futuro, que el lóbulo anterior, pues nosotros sabemos que está en la parte de enfrente, ¿ok? Y la palabra adenohipófisis, pues inicia con la letra A de lóbulo anterior. Hipófisis porque nos estamos refiriendo a la hipófisis. Del otro lado vamos a tener lóbulo posterior, reconocido como neurohipófisis. Neuro me suena a algo del sistema nervioso, ¿no? Como neuronas. Y hipófisis es pues por la glándula. Les había dicho que por la parte fisiológica se va a dividir en dos, pero también por la parte embriológica, ya que la adenohipófisis va a derivar de la bolsa de Rathke, mientras que la neurohipófisis lo hace a través de una evaginación del tejido nervioso del hipotálamo. Por eso en esta imagen pueden ustedes observar que el color morado pues predomina tanto en la parte superior como en la parte inferior, es decir que el hipotálamo también está coloreado de color morado,
Entonces aquí como que el morado significa que estamos hablando de tejido nervioso. Es por eso que la neurohipófisis se le conoce como neurohipófisis, porque tiene tejido nervioso. Y del otro lado, la adenohipófisis va a tener una naturaleza epitelial, ¿ok? Entonces, este es epitelial y la neurohipófisis es de tejido nervioso. El nombre nos ayuda mucho, ¿ok? Entonces, eso es algo muy importante que tienen que tener en cuenta. Por otro lado, la adenohipófisis va a secretar 6 hormonas peptídicas, mientras que la neurohipófisis solamente 2, ¿ok? La adenohipófisis, por estar enfrente, se va a llevar la mayoría de las hormonas. La neurohipófisis, pues que está ahí atrás, pues nada más le tocó 2 hormonas peptídicas. En esta imagen es donde vamos a encontrar a nuestras 6 hormonas, y esas sí se las tienen que memorizar y tener bien presente. Una de ellas va a ser la que tenemos aquí, que va a ser la hormona de crecimiento. Literalmente el nombre nos dice mucho de cuál es la función de esta hormona. Si dice hormona de crecimiento, pues me suena que va a ayudar al crecimiento, al desarrollo, multiplicación de las células, y pues así lo va a hacer. Ayuda en general, o más bien estimula el crecimiento del cuerpo. Hay otra que es la corticotropina. Varias de estas hormonas que vamos a encontrar en nuestra hipófisis van a lanzar esta hormona hacia otro tejido externo, ¿ok? Que puede ser la glándula tiroides, puede ser, como en este caso, ¿no? La corteza suprarrenal, el ovario, otros órganos, pero que sean glándulas. La hormona de crecimiento no tiene como un órgano diana específicamente. Ella puede ir a cualquier tipo de célula tejido. Ahorita más adelante vamos a hablar sobre eso. Lo importante de aquí de la corticotropina es que ella va a controlar la secreción de otra hormona, conocida como las hormonas córtico-suprarrenales. Nuevamente, no hay que confundirnos entre los nombres, porque los nombres dicen mucho, solamente hay que analizarlos bien. Si yo les hablo sobre hormonas córtico-suprarrenales, yo sé que existe la glándula suprarrenal. Entonces, lo más seguro es que esta hormona córtico-suprarrenal, pues la encuentre yo en la glándula suprarrenal. Pero yo la llamé hormona córtico-suprarrenal. Córtico hace referencia a que viene de la corticotropina. O sea, es un juego de palabras, pero hasta el final de cuentas todas se parecen. Estas hormonas corticosuprarrenales a su vez van a afectar el metabolismo de la glucosa, proteínas y de los lípidos. Tenemos otra que es la tirotropina, o también conocida como la hormona estimulante del tiroides. Ya el nombre nos dice mucho de a dónde ella va a actuar. Tirotropina me suena a tiroides. Entonces lo más seguro es que la tirotropina controle la secreción de 2 hormonas, la tiroxina y de la triiodotironina. Esa después van a hablar cuando vean la clase de glándula tiroides, de la glándula tiroides. Entonces, esta tirotropina va a actuar a nivel de la glándula tiroides para que pues exista la secreción de la tiroxina y de la triiodotironina. Y pues esas dos van a hacer muchísimas funciones. Del otro lado, acá abajito, tenemos a la prolactina. La prolactina estimula el desarrollo de la glándula mamaria y de la producción de leche. Por eso en esta imagen tenemos una glándula mamaria. O sea, es el único lugar a donde va a llegar la prolactina. ¿Okay? Bueno, más adelante hablaremos sobre ella. Pero cada vez que escuchen la palabra prolactina, pues piensen en leche, en la leche que tenemos ahí en las glándulas mamarias. Ahora, hay que recapitular. ¿Qué hormonas son las que hemos hablado? La hormona de crecimiento, la tirotropina, la corticotropina y la prolactina. Todas ellas van a provenir de la adenohipófisis. Ahora va a haber dos que son como al 2 por 1, ¿ok? Que son
las hormonas gonadotropas. Tenemos de un lado a la hormona estimulante de los folículos y la hormona luteinizante, que estos van a controlar el crecimiento de los ovarios y los testículos. O sea, hace que van a tener una actividad reproductora. Esas son las que vamos a encontrar en la adenohipófisis. Del otro lado les había mencionado que nosotros vamos a tener dos hormonas que provienen de la neurohipófisis. Estas dos van a ser la hormona antidiurética, o también conocida como la vasopresina, que pues esta va a controlar la excreción de agua en la orina y todos los líquidos corporales. Y la oxitocina también contribuye a la secreción de la leche, o sea, hace que participa en la lactancia e interviene también en el trabajo de parto. Así que no nos tenemos que confundir. Solamente hay dos hormonas que pues, son de la neurohipófisis, la hormona antidiurética y la oxitocina. De ahí en fuera, las otras, tirotropina, hormona de crecimiento, corticotropina, las dos gonadotropas, folículo estimulante, luteinizante y por último la prolactina, provienen de la adenohipófisis. Pero nos vamos a centrar más en esta ocasión en la adenohipófisis. Ella va a tener diversos tipos de células que sintetizan y secretan estas hormonas. Así que existe un tipo celular por cada hormona principal. Cada hormona va a tener su propia célula. No va a ser el caso de que una célula vaya a producir todas las hormonas, no, porque como cada una de estas tiene funciones específicas, pues como que le conviene tener células específicas, cada quien lo suyo. Así que si tenemos 6 hormonas peptídicas, pero una de ellas estaba al 2x1, quiere decir que en total vamos a tener al menos 5 tipos de células, ¿sí? Del otro lado, las hormonas neurohipofisiarias se sintetizan en los cuerpos celulares situados en el hipotálamo. ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente vamos a ver esta imagen. Ven cómo el color morado se va a encontrar también en el hipotálamo. O sea, así que la producción de la vasopresina y de la oxitocina pues va a derivar del hipotálamo. Mientras que en nuestra adenohipófisis aquí voy a dibujar 5 circulitos que van a representar las 5 células. La neurohipófisis, por tener tejido nervioso, no va a tener estas mismas características que la adenohipófisis. Son completamente distintas. Ahora, en esta tablita, pues es donde se está como que resumiendo las células y hormonas de la adenohipófisis y sus funciones fisiológicas. Les había dicho que existen 5 tipos de células. Las somatotropas, las corticotropas, tirotropas, gonadotropas y lactotropas. Son muchos nombres, pero vamos a tratar de ir desmenuzándolo poco a poco. Las somatotropas, si termina en tropas, es una célula. La somatotropa es el lugar donde se va a producir la hormona de crecimiento. Pero también a la hormona de crecimiento la pueden llegar a ver como somatotropina. ¿Okay? Ahorita vamos a hablar sobre esto. Lo importante es que somatotropa es una célula donde se va a producir la hormona de crecimiento. Corticotropa. Yo había escuchado algo que iniciaba con córtico, que era una hormona, la corticotropina. Entonces recuerden, las que tenemos aquí. Esta corticotropina. Podríamos decir, si termina la palabra en tropas, es la célula. Si termina en tropina o pina, es la hormona. Entonces, ¿cómo se le va a llamar a la célula que produce a la hormona corticotropina?
Pues literalmente me quedo con la base de la palabra que es córtico y le agrego la palabra tropa, corticotropa. Entonces, la célula corticotropa produce a la corticotropina, la ACTH o hormona adrenocorticotropa. Pero digo, son muchas palabritas, nos vamos a quedar con esta, ¿no? Corticotropina. La célula tirotropa, ¿qué hormona va a producir? Pues la tirotropina, que es la hormona estimulante del tiroides. Había una que estaba al 2x1, que eran las hormonas gonadotropas, que pues son dos, la hormona estimulante de los folículos y la hormona luteinizante. Entonces, las células gonadotropas van a producir la FSH y la LH. Por último, tenemos a la prolactina. ¿Ella dónde se va a producir? De la célula lactotropa o mamotropa. De igual forma, las palabras nos ayudan mucho. Lactotropa me suena a leche. Y yo les había dicho que cada vez que escuchen prolactina, piensen en la leche. Mamotropa me suena a glándula mamaria. Yo sé que la prolactina actúa en la glándula mamaria. Entonces, como que todas están en el mismo canal. Bueno, entre el 30 y el 40% de las células adenohipofisarias son somatotropas. Así que la mayor parte son células somatotropas. Entonces, ¿cuál va a ser como que la hormona más predominante? Pues la del crecimiento. Después le sigue el 20% las corticotropas. Ok. Entonces, recuerden, en la neurohipófisis no tengo yo células. No tengo nada de esto. Ya que las hormonas neurohipofisarias se sintetizan en cuerpos celulares que se encuentran en el hipotálamo. Veámoslo de esta manera. La adenohipófisis es literalmente la fábrica donde se va a producir las hormonas. Ahí es donde vamos a tener todas las máquinas para producirlas. ¿Cuántas máquinas tenemos? Tenemos 5 máquinas para producir estas 6 hormonas, estos 6 productos. Así que la fábrica principal se encuentra literalmente en el óvulo anterior. Hay algo distinto con la neurohipófisis. En la neurohipófisis yo no tengo fábricas. La fábrica la encuentro yo en el hipotálamo. Y son 2. Porque pues yo tengo 2 hormonas. La neurohipófisis, ustedes véanlo como estos lugares donde únicamente se da la llegada de los productos y se empaquetan y se mandan a distribución. O sea, nada más es como una centralita. ¿Ok? En la neurohipófisis solamente la está almacenando, por así decirlo. Ahí en la neurohipófisis no es donde se va a producir la hormona, sino es en el hipotálamo. ¿Ok? Ya que vamos a encontrar unas neuronas denominadas las neuronas magnocelulares que se encuentran en los núcleos supraóptico y paraventricular. Por eso les digo que en el hipotálamo son 2 fábricas, el núcleo supraóptico y el paraventricular. Así que en el hipotálamo yo voy a tener dos fábricas que van a producir respectivamente sus hormonas, la oxitocina y la vasopresina, y ya después se la van a mandar a la neurohipófisis donde pues como que la van a guardar, la empaquetan ya para su distribución. Okay. El hipotálamo controla la secreción hipofisaria, ya que casi toda la secreción de la hipófisis está controlada por el hipotálamo. ¿Okay? El hipotálamo es el jefe aquí. Por eso está arriba. Porque por eso está en la parte más superior. Está como en la punta de una pirámide. De igual forma, la secreción de la neurohipófisis está controlada por las señales nerviosas que se originan pues, a nivel del hipotálamo. Ahora, estas señales que se originan a nivel del hipotálamo
también son hormonas, ¿ok? Y es por eso que si ustedes han leído, habrán escuchado la palabra de hormonas o factores de liberación y de inhibición hipotalámicas. ¿Qué quiere decir esto? En el hipotálamo, que es donde están los jefes, estos van a mandar órdenes hacia la adenohipófisis, hacia los obreros que trabajan en mis 5 fábricas. Estas señales que mandan los jefes son las hormonas o factores de liberación y de inhibición hipotalámicas. El mensaje tiene que pasar a través de los vasos portahipotalámicos hipoficiarios, o sea, vasos sanguíneos. Y eso va a ser el sistema porta-hipotalámico hipoficiario. Sistema porta, ¿a qué me suena? A vasos sanguíneos, ¿ok? Hipotalámico hipoficiario, pues que va a comunicar al hipotálamo y a la hipófisis, pero específicamente a la adenohipófisis. Vean cómo en esta imagen tenemos una representación de las venas y las arterias. Y esta está predominando en la adenohipófisis, ya que en mi neurohipófisis pues yo no tengo células, entonces pues no necesita de esta irrigación, por así decirlo, ¿ok? Así que el hipotálamo va a mandar señales hacia mis células que yo tengo en la adenohipófisis para que ellas produzcan sus respectivas hormonas. Y después estas ya se vayan hacia otros tejidos, se produzca la hormona que se tiene que producir y se efectúe la función que tiene que hacer. También el hipotálamo pues va a mandar pues señales nerviosas hacia la neurohipófisis. Entonces podemos decir que el hipotálamo es una centralita que recoge la información relativa para pues tener un bienestar en el cuerpo. Entonces aquí tenemos otra tablita. ¿Okay? Que dice células y hormonas de la hipófisis y sus funciones fisiológicas. Tenemos a la célula, a la hormona y qué es lo que va a hacer. Bueno, me regreso a esta imagen para trabajar un poco más en esto, para que quede un poco más claro lo del sistema porta hipotalámico hipoficiario. Si nos preguntaran cuál de los dos lóbulos de la hipófisis está mayormente vascularizada, pues vamos a decir que es la adenohipófisis, ¿no? Porque ahí es donde hay células. Así que todas estas hormonas, que son liberadoras o inhibidoras, se van a secretar a nivel de la eminencia media, que es esta parte que tenemos aquí. El hipotálamo dispone de neuronas especiales que sintetizan y secretan las hormonas liberadoras e inhibidoras hipotalámicas. Estas neuronas se originan en diversas partes del hipotálamo y envían sus fibras nerviosas a la eminencia media y al tuber cinerum. Las terminaciones de estas fibras difieren de casi todas las demás encontradas en el sistema nervioso central, porque su función pues no consiste en transmitir señales de neurona a neurona, sino en secretar estas hormonas liberadoras e inhibidoras hipotalámicas hacia los líquidos tisulares. Estas hormonas pasan de inmediato al sistema porta hipotalámico hipoficiario y viajan directamente hacia los senos de la glándula adenohipoficiaria. Entonces, como estamos hablando pues de estructuras cerebrales, ¿no? Porque lo encontramos en el cerebro, pues nos suena a que sea esto un tejido nervioso. Y ustedes saben que la comunicación se da entre neurona y neurona a través de la sinapsis y cosas por ese estilo. Pero aquí estas neuronas
no son neuronas como las que nosotros conocemos, que van a hacer sinapsis con otras, ya que su función no es transmitir estos impulsos eléctricamente hablando, sino que su función es secretar a estas hormonas liberadoras o inhibidoras. Veámoslo de esta manera. Digamos que aquí en el hipotálamo, pues, se va a producir una señal que va a llegar a esta otra célula de color azul. ¿Ok? Esta célula de color azul puede producir una hormona, pero ella no la va a producir por sí sola, sino que necesita una indicación, necesita órdenes. Así que en el hipotálamo, como es sistema nervioso, pues va a mandar una señal, pero esa señal no es entre sinapsis y sinapsis, sino que va a liberar una hormona liberadora hipotalámica, que es esta bolita azul chiquita. Esta bolita azul chiquita va a entrar a la circulación y va a caer en nuestro circulito más grande. Y ella le va a decir, el hipotálamo dice que tú debes secretar tal hormona. Le da el visto bueno y pues por lo tanto se secreta. Eso sería con una hormona liberadora. ¿Qué pasaría si tenemos una hormona inhibidora hipotalámica? Pues el hipotálamo va a mandar igualmente una señal. Esta hormona inhibidora que va a viajar por vasos sanguíneos, por este sistema porta, hipotálamo hipoficiario, para que caiga en mi célula y le diga, dice el hipotálamo que tú ya no debes producir tu hormona, así que bájale a la producción. Eso es lo que quiere decir de las hormonas o factoras liberadoras e inhibidoras hipotalámicas. Una le da el visto bueno de que sí, produce la hormona, y otra le da el visto malo de que bájale a la producción. Y pues obviamente que estas van a ser específicas, es decir, que la hormona de crecimiento que se va a producir a partir de la somatotropa, pues va a recibir también señales, una señal específicamente para ella. La célula corticotropa también recibe una señal específicamente para ella. O sea, aquí cada quien le corresponde lo suyo, no se va a compartir información. Bueno, aquí me faltó ponerles otra imagen sobre las hormonas liberadoras e inhibidoras. Bueno, las principales hormonas liberadoras e inhibidoras hipotalámicas, pues van a ser 5, así como nosotros tenemos 5 células, tenemos 5 hormonas. Y el nombre pues nos va a ayudar mucho. Ejemplo, si yo les menciono, lo voy a anotar aquí. Digamos que en el examen nos preguntan, ¿qué es la tiroliberina? Es una célula, es una hormona, es una hormona liberadora, inhibidora, ¿dónde va a actuar? O sea, con esta palabra, ¿qué podemos nosotros deducir? Podemos hacer muchas cosas. Una de ellas es dividir a la palabra. De un lado tengo tiro y del otro liberina. ¿Tiro a qué me suena? A la glándula tiroides. Entonces, probablemente estamos hablando sobre hormonas tiroideas. ¿Ok? Y liberina, ¿qué me suena? Yo sé que la palabra tropa era células. Tropina era la hormona y liberina me suena a libertad, a liberar.
Entonces probablemente la tiroliberina es la hormona liberadora de tirotropina. Entonces la tiroliberina es la hormona liberadora de tirotropina. O sea que tiroliberina va a liberar a la tirotropina. Induce la liberación de la tirotropina. Ahora, ¿qué pasaría si me preguntan cómo se le llama a la hormona que produce la liberación de la corticotropina? Ok, palabras clave es corticotropina, ¿no? Pero me están pidiendo cómo se le va a llamar a la hormona que la va a liberar. Pues literalmente divido mi palabra, córtico y tropina. Lo que puedo hacer es borrar esto. Y si me están pidiendo la hormona liberadora, pues solamente debo poner liberina. Entonces el nombre quedaría corticoliberina. Entonces la corticoliberina u hormona liberadora de la corticotropina es quien produce la liberación de la corticotropina. Por ejemplo, ahora, si me dicen, ¿cómo se va a llamar a la hormona liberadora de las gonadotropinas? Pues, de igual forma, la palabra que yo tengo, gonadotropina. Divido la palabra, borro lo que está hasta el último y solamente debo poner yo liberina, porque liberina significa libertad. Entonces la gonadoliberina es la hormona liberadora de la gonadotropina, que produce la liberación de las hormonas gonadotropas, que son dos, las que están en el 2x1, la hormona luteinizante, el LH y la folículo estimulante. Así que espero que haya quedado un poco claro cómo nombrar a cada una de estas, porque hay dos casos especiales. No mencionamos a la prolactina ni a la hormona de crecimiento. Estos son nuestros casos especiales. ¿Okay? La hormona de crecimiento va a recibir dos señales. Una que es de liberación y otra que es de inhibición. Las tres primeras que hablamos ahorita solamente yo puse la palabra liberina porque es la única que hay. ¿Okay? Con la hormona de crecimiento se manejan las dos presentaciones, la que le da la libertad y la que la va a inhibir. Así que vamos a hablar sobre la somatoliberina. Somatoliberina. Liberina, libertad. Entonces, esta de seguro es la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues producir la liberación de la hormona de crecimiento. Ahora, del otro lado, hay una hormona que es inhibidora. Pero esta no la voy a llamar somatoinhibidora. Lamentablemente no se puede jugar con esto. La hormona inhibidora de la hormona de crecimiento la vamos a encontrar como somatostatina. Entonces, si en su examen viene la palabra somatostatina, hay que detenernos un momento porque les digo, esto siempre es un poco confuso porque son juegos de palabras. Somato es de hormona de crecimiento. Estatina es de que esta la va a inhibir. Somatoliberina. ¿Okay? Estas dos se van a producir a nivel del hipotálamo. Si el hipotálamo
produce somatoliberina, nuestra célula somatotropa va a producir hormona de crecimiento. Si el hipotálamo ahora produce somatostatina, en nuestra célula somatotropa va a haber una inhibición de la hormona de crecimiento. Entonces la hormona de crecimiento tiene dos: se libera o se inhibe. La tirotropina, la corticotropina y las gonadotropinas tienen liberadoras. ¿Okay? Entonces, la tirotropina, la corticotropina y las gonadotropinas tienen libertad. La hormona de crecimiento tiene libertad y tiene inhibición. Falta una, que es la prolactina. Si ya tengo una que está feliz y otra que está feliz y triste, pues lo más obvio es que esta sea triste, ¿no? Para que todo esté como que equilibrado. Entonces, la prolactina, ella va a tener una inhibidora, no tiene liberadora. La hormona inhibidora de la prolactina es quien inhibe la secreción de la prolactina. Y hasta ahí, ¿ok? Así se llama la hormona inhibidora, literalmente, hormona inhibidora de la prolactina. Entonces, sí tengan en mente esta parte porque puede ser que se las pregunte porque es como un juego de palabras. Muy bien, entonces, visto esto, vamos a hablar acerca de la hormona de crecimiento. ¿Okay? La hormona de crecimiento no actúa a través de ninguna glándula efector específica, sino que ella va a ejercer un efecto directo sobre todos o casi todos los tejidos del organismo. Ella es muy amigable con cualquier célula, se lleva bien. No es como que muy especial en escoger sus amistades. Ella se lleva bien con todos. ¿Okay? La hormona de crecimiento pues estimula el crecimiento de muchos tejidos corporales. Ella va a ser pues denominada de otros nombres, ¿no? Como ya hemos revisado. Es una molécula relativamente pequeña que contiene 191 aminoácidos. Ella induce el crecimiento de casi todos los tejidos del organismo, o se hace que favorece el aumento de tamaño de las células, estimula la mitosis. Vamos a ver un número creciente de células, de diferenciación, etcétera, etcétera. La hormona de crecimiento ejerce varios efectos metabólicos. De estos múltiples efectos metabólicos, vamos a tener que aumenta la síntesis proteica, favorece la movilización de los ácidos grasos del tejido adiposo, incrementa la cantidad de ácidos grasos libres en la sangre y potencia el uso de los ácidos grasos como fuente de energía. Disminuye la cantidad de glucosa utilizada en todo el organismo. O sea que estimula la formación de proteínas, la utilización de depósitos de los lípidos y conservación de los hidratos de carbono. Sobre las proteínas. ¿Cómo se forman las proteínas o cuál es como el ingrediente principal para hacer una proteína? Pues es un aminoácido, ¿ok? Entonces podemos decir que la hormona de crecimiento facilita el transporte de los aminoácidos a través de las membranas celulares para que el aminoácido pues haga lo que tenga que hacer, ¿no? Hacer síntesis de proteínas. De igual forma, nosotros sabemos que para producir proteínas o el lugar donde se da la síntesis proteica, pues es a nivel del ribosoma. Y en el ribosoma pues vamos a tener lo de la traducción del ARN. Entonces, también incrementa la traducción del ARN
para que pues en el ribosoma se dé la síntesis proteica y por lo tanto a partir de varios aminoácidos podamos producir las proteínas que necesitamos. Si dice que favorece o está a favor de la producción de proteínas, pues obviamente que ella va a tratar de que la degradación de las proteínas sea menos. Y recordemos del metabolismo que existen dos, o es catabolismo o es anabolismo. Cata destruye, así que aquí debe haber un descenso del catabolismo. Sobre la utilización de la grasa como fuente de energía. Lo que va a pasar aquí es que la hormona de crecimiento induce la liberación de ácidos grasos que nosotros tenemos a nivel del tejido adiposo. Por lo tanto, ¿cómo se va a encontrar la concentración en los líquidos corporales? Pues aumentada. Intensifica la conversión de ácidos grasos en acetilcoenzima A. Y pues acetilcoenzima A nos suena que va a ser como que una fuente para la energía, ¿no? Por lo tanto, los lípidos se van a usar como una fuente de energía. No es la principal fuente, recordemos que eso van a ser los carbohidratos, pero pues la grasa también tiene su parte como energía, ¿no? Es la segunda. Del otro lado, la hormona de crecimiento reduce la utilización de los hidratos de carbono, ya que disminuye la captación de glucosa en los tejidos, como en el músculo esquelético y en el tejido adiposo. También aumenta la producción hepática de glucosa, incrementa la secreción de insulina. Y pues sería básicamente de estos, ¿no? En el metabolismo afecta a proteínas, grasas e hidratos de carbono. Ahora algo muy importante que es como que también lo que nos suena mucho. Acerca de el efecto que va a tener la hormona de crecimiento en el cartílago y en el hueso. Entonces, su efecto más evidente pues va a consistir en el aumento del crecimiento en el esqueleto. Aumenta el depósito de proteínas, hay una mayor velocidad de reproducción de estas células que están en los huesos y así sucesivamente, ¿no? Por lo tanto, la longitud de los huesos va a ser mayor, va a haber mayor cartílago nuevo, va a haber una conversión de hueso nuevo. En el hueso, pues recordemos que existen los osteoblastos y del otro lado están los osteoclastos. El osteoblasto es el que va a depositar hueso nuevo y el osteoclasto es el que va a destruir o va a eliminar el hueso viejo. Entonces, blasto construye, clasto destruye. Así que la hormona de crecimiento tiene un potente efecto estimulante a nivel de los osteoblastos, porque los osteoblastos son los que construyen y nosotros necesitamos construir el hueso. La hormona de crecimiento va a ejercer muchos de sus efectos a través de sustancias intermediarias que son las somatomerinas. Lo que quiere decir esto es que la hormona de crecimiento actúa a nivel del hígado para formar una pequeña proteína conocida como somatomerina, que a su vez ejerce un potente efecto estimulador en todos los aspectos del crecimiento óseo. La somatomerina recibe también el nombre de factor de crecimiento pseudoinsulinínico o la IGF. Hay por lo menos 4 somatomerinas, pero la más importante es la somatomerina C, o conocida como la IGF-1. La concentración plasmática de esta guarda una estrecha correlación con la velocidad de secreción de la hormona de crecimiento.
Como la hormona de crecimiento pues va a actuar en varios lugares, pues debe haber alguien como que le esté ayudando un poco, ¿no? Para que no se nos pierda en el camino. Esa es la somatomerina. Ujú. Y pues únicamente ustedes tienen que conocer que la más importante es la somatomerina C, mejor conocida como la IGF-1. Algo que sí también tienen que tener presente es qué factores estimulan o inhiben la secreción de la hormona de crecimiento, y son cosas como que un poquito más obvias, ¿no? Por ejemplo, se nos ha dicho que si nosotros tenemos, no sé, hacemos ejercicio, pues nuestros huesos van a estar más fuertes, ¿no? Entonces el ejercicio debe ser un factor que estimula la secreción de la hormona de crecimiento. Si nosotros dormimos nuestras 8 horas o tenemos un buen sueño, pues también nos dicen que vamos a ser más saludables. Entonces, pues por obvias razones, el sueño profundo va a estimular la secreción de la hormona de crecimiento. Ahora, sabemos que conforme nosotros vamos pasando por nuestra vida, vamos envejeciendo. Y hay enfermedades como la osteoporosis, ¿no? O que los adultos mayores tengan más riesgo a padecer fracturas. ¿Por qué? Porque aquí se está existiendo una mayor inhibición de la secreción de la hormona de crecimiento. Así que tengan en mente esta tablita, cuáles son los factores que estimulan la secreción de la hormona y cuáles son los que lo van a inhibir. En pocas palabras, lo que lo estimula es la inanición, en especial cuando existe un déficit grave de proteínas, la hipoglucemia, baja concentración sanguínea de ácidos grasos, el ejercicio, la excitación, los traumatismos, la grelina, que es una hormona secretada por el estómago antes de las comidas, y así sucesivamente. Hablando sobre numeritos, la concentración normal de la hormona va a ser de 1.6 a 3 nanogramos sobre mililitro. Eso en una persona pues adulta. ¿Cómo creen que esto vaya a estar en los niños o adolescentes? Pues en los niños se dice que pues ellos tienen un crecimiento rápido, ¿no? Entonces podemos deducir que en esta etapa la concentración es mayor. Así que en niños o adolescentes se aproxima que la concentración es de 6 nanogramos sobre mililitro. Así que conforme nosotros vamos pasando por nuestra vida, la concentración de la hormona de crecimiento va disminuyendo. Hablando sobre un poco de patologías, no es tanto para que profundicemos mucho, pero sí hay algo que conocer, ¿no? Las anomalías en la secreción. Tenemos escenarios distintos, como una insuficiencia panhipoficiaria o el panhipopituitarismo, que esto hace referencia a una secreción reducida de todas las hormonas adenohipofisiarias. O sea que todas las que tenemos van a estar afectadas. Esto debido a que tal vez exista algún tumor hipoficiario que esté destruyendo pues a la glándula. Tenemos la insuficiencia panhipoficiaria del adulto, que este se debe a 3 anomalías, ya sea por algún tumor, los craneofaringiomas o un tumor cromófobo, o bien una trombosis que se vaya a producir en un vaso sanguíneo. Ustedes saben que si algún tejido ya no recibe su suficiente sangre, pues en la sangre pues, está el oxígeno. Entonces la célula se va como que a morir de hambre, y es cuando pues ya no va a poder realizar sus funciones porque pues lo estamos deprivando del oxígeno. O sea, hay una isquemia y luego una necrosis. Y si nuestra glándula ya no está recibiendo suficientes nutrientes, o sea, el oxígeno,
pues ella no va a poder realizar bien su labor, que es producir hormonas. Entonces, por eso tenemos una insuficiencia pan-hipoficiaria. Si ustedes ven la palabra pan, asimílenlo a que todo va a estar hecho un caos. ¿Ok? O sea que los efectos de una insuficiencia pan-hipoficiaria es que pues vayamos a tener una persona con hipotiroidismo, porque pues no se está produciendo estas hormonas. Menor producción de los glucocorticoides. Una desaparición de la secreción de las hormonas gonadotropas. Del otro lado vamos a tener el enanismo. ¿Okay? Casi todos los casos de enanismo se deben a una deficiencia generalizada de la secreción de la adenohipófisis durante la infancia. Luego viene el gigantismo y la acromegalia. La acromegalia y el gigantismo, como que a simple vista, o nosotros podemos pensar que es casi lo mismo. O sea, es cuando existe demasiada hormona. Pero el gigantismo solamente piénsenlo como que se da más desde en la infancia, ¿no? O sea, que vemos que un niño está creciendo demasiado rápido, e incluso ya como que está un poco desproporcionado. O sea, no es un crecimiento sano, porque no porque sea más alto quiere decir que va a tener huesos más fuertes o va a poder ser un gran basquetbolista o un gran deportista, ¿no? Sino que como ya está todo desfrenado, va a tener muchas complicaciones. Y aparte de eso, en la mayoría de los casos, o gran parte de ellos, pues vamos a ver que van a sufrir de hiperglucemias. Entonces, pues, en vez de que sean personas completamente sanas, porque decimos que están muy altos, al contrario, tienen patologías. Ahora, sobre la acromegalia, esto se va a ver mayormente en los adultos. O sea, que durante su infancia, cuando era joven, cuando era un adulto joven, pues tenía características físicas pues normales dentro de lo que consideramos. Pero después como que ya en su adultez, como ya a los 40 años, empieza a tener como unas manos demasiado grandes y toscas. Las expresiones, o sea, su rostro también se ve muy tosco. Ajá, como si fuera un ogro. Por eso pues como que los asimilan de esta forma, ¿no? Con estos personajes mitológicos, ¿no? Así que esta enfermedad se debe a un tumor acidófilo que va a aparecer después de la adolescencia. O sea, si es antes de la adolescencia, es gigantismo. Si es después, es acromegalia. ¿Okay? Es una forma fácil de identificar uno con el otro. Este aumento de tamaño es especialmente notable en los huesos de las manos, en los pies, en los huesos membranosos como el cráneo, nariz, protuberancias frontales, bordes supraorbitarios, el maxilar, las vértebras. Entonces, también se puede llegar a afectar los tejidos blandos. Podemos ver que su lengua en las personas que padecen acromegalia es demasiado grande. O incluso el hígado o los riñones empiezan a aumentar de tamaño. Eso sobre la hormona de crecimiento, ¿va? Ahora, sobre la prolactina, podemos decir que el hipotálamo estimula en especial la producción de todas las hormonas restantes, pero va a inhibir a la prolactina. ¿Okay? Sobre su síntesis, el principal estímulo para su secreción es la succión del pezón mamario. La prolactina se sintetiza en las células lactotropas de la adenohipófisis. La prolactina se libera principalmente durante la noche. ¿Okay? Y vamos a tener un receptor
que se va a localizar a nivel del sistema nervioso central, en la glándula mamaria, órganos abdominales y en el hueso. Pero de prolactina no vamos a hablar mucho sobre esto, solamente como algunos puntos importantes, ¿ok? Que va a ser, y creo que como que lo que más tienen a preguntar, ¿no? Si ella va a tener una hormona liberadora o inhibidora. Pues la prolactina es 100% inhibidora, ¿ok? ¿Cuál va a ser su principal función? La producción de leche. ¿Y cuál va a ser el estímulo para que ella se pueda sintetizar? Pues la succión del pezón mamario. Así que la prolactina pues, únicamente va a actuar en ese momento, durante la lactancia. ¿Ok? Y pues eso sería como que a grandes rasgos los puntos más importantes de estos temas. De igual forma, si llegan a tener alguna duda, sin problema, me los pueden hacer llegar y ya con gusto pues se las resuelvo. Gracias.